Mateo capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, corrígelo en lo secreto. Si te escucha, has ganado un hermano. Dios nos ha dotado de un arma poderosa. Y estoy hablando de nuestra boca, de nuestras palabras. Con esta tenemos poder en el ámbito espiritual. Con esta nos comunicamos con Dios y aclamamos a Él todo lo que necesitamos. Pero también con esta podemos clavarnos un cuchillo en nuestro corazón y clavarle cuchillos a otra persona. Y le estoy hablando acerca de el chisme, de la crítica. Esto es un pecado que Dios aborrece, que sale de nuestra boca, que hace un daño tremendo. Y hoy quiero hablarles acerca de este problema, que no solamente se ve en el mundo, sino que también en las congregaciones. Pero me es necesario hablar de esto, porque cuando la gente conoce las consecuencias de sus actos, la piensa dos veces antes de hacerlo. Y para empezar, quiero que analicemos bien el contexto bíblico. Noten que en este versículo que les acabo de compartir, el Señor dice lo siguiente: si tu hermano peca, corrígelo en lo secreto. En lo secreto. No que te pongas a regar el cuento a todos los hermanos de la iglesia de lo que está haciendo los líderes, de lo que está haciendo el pastor. Llámalo, confróntalo, hazle caer en cuenta en el error en el que está. Vamos a orar. Te vi haciendo esto, me parece que está mal. Es la forma correcta. Mire que no se lo digo yo, lo dice el Señor. Porque cuando regamos el cuento, la persona se va a sentir, y en vez de acercarla a Dios para arrepentimiento, la vamos a alejar. Y les quiero compartir algo que me pasó cuando recién empecé mi ministerio. Una vez una señora desesperada, cristiana, me dice: mira, mi hija hace mucho tiempo asistía a la iglesia y ella fue la que me llevó a mí, llevó a mi mamá, llevó a mis hijos, llevó a mis hermanas, llevó como aceite de mi casa a la iglesia, pero de un momento a otro se apartó del Señor y se fue al mundo. Y la señora me dijo: quiero que vayas tú y hables con ella, porque me tiene angustiada. Y yo tomé la decisión de ir. Y cuando llegué allí, empezamos a platicar, y ella me empezó a abrir su corazón. Y fue allí donde me dijo algo que me dejó sin aliento. Y ella estaba cargando con una lucha que tenía desde hace mucho tiempo. Así que no pudo más y se la compartió a su pastor. Y el pastor, al ver la magnitud del problema, hizo un llamado a todos los líderes de la iglesia y les comentó. Quizás no lo hizo con mala intención, pero uno de los que había allí no guardó esto tan importante, sino que lo divulgó entre los otros hermanos, y todos los de la iglesia se dieron cuenta. Y esta niña se apartó de Dios, se apartó del camino. Todo porque no sabemos controlar nuestra boca. Hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a controlar esta boquita, a no chismosear, a no criticar. Miren que esto es algo que Dios aborrece. Y quiero llevarlos a otro pasaje bíblico que nos habla de este pecado. Números capítulo 12, el versículo 1 al 10. Aquí nos habla del caso de Aarón y María, los hermanos de Moisés. Y aquí lo empiezan a criticar, porque se había casado con una negrita. Y porque ellos también decían de que Dios también les había hablado a ellos, no solamente a Moisés. Pero Dios estaba escuchando y los castigó. Y los quiero llevar al versículo 10. Dice acá lo siguiente:
Y cuando la nube se apartó del tabernáculo, he aquí que María estaba leprosa, blanca como la nieve, y miró a Aarón, a María, y he aquí estaba leprosa. Y también recordemos que por causa de la murmuración, por causa de la queja, por causa del chisme, el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida. Así que cuando sientas deseos de criticar, de chismosear de una persona, acuérdate que a Dios le aborrece este pecado. Arrodíllate, órale: Señor, controla mi boca, controla mi lengua, porque esto es un pecado. Y ten más cuidado si es en contra de tu pastor, de tus líderes, de los salmistas. Ten mucho cuidado, porque es más peligroso todavía. Ese pastor que se sube ahí a predicar, lo puso Dios ahí. Los líderes, Dios los puso ahí. Los salmistas, Dios los puso ahí. No los puso el hombre. Y esto trae consecuencias tremendas, aunque usted no lo crea. Porque esto se ve mucho en las congregaciones. Hay gente que está pendiente de cómo visten los hijos de los pastores, qué hacen los pastores, a dónde van los líderes, con quién se reúnen los líderes, cómo se visten los salmistas. Y déjame decirte, con toda la sinceridad del mundo, pero si vas a la iglesia a esto, vas a perder el tiempo. No vas a buscar de Dios. Y les quiero compartir el último pasaje bíblico. Esto lo encontramos en Números, capítulo 11, versículo 1. Y aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y se enardeció su ira, y se encendió contra ellos fuego del Señor, y consumió un extremo del campamento. ¿Qué estaban haciendo? Quejándose. Se estaban quejando de lo que Dios había establecido. ¿Todo por qué? Por causa de la queja, de la murmuración, por causa del chisme. El chisme divide, el chisme destruye hogares, el chisme trae problemas, muerte. Y es más, cuando una persona se sienta a juzgar a otra, le está quitando el derecho al único que puede juzgar, al Dios vivo. Así que antes de que hablemos de alguien, pensémoslo dos veces. Dios te bendiga grandemente el día de hoy.